No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Yo crecí en el seno de una familia católica en Venezuela. Y bueno, o sea, como no excesivamente practicantes, pero bueno, sí se me fue inculcada la fe, sobre todo por mi abuela paterna, que se llamaba Ana. Y bueno, pues sí crecí yendo a un colegio católico, o sea, recibí todos mis sacramentos. Pues generalmente era muy gracioso porque cuando mi papá no me quería llevar a misa, yo le decía, yo quiero ir a misa. Entonces, la verdad que pues sí, o sea, yo siempre estuve muy cerca de la fe, gracias a Dios. Y fue como un llamado muy personal, o sea, yo siempre siento que Dios estuvo como muy, muy cerquita de mí, aunque luego pues en la vida uno comete muchos baches y va y se aleja, pero bueno, bien. Ahí viví en Venezuela hasta el 2016. Pues por toda la situación económica de Venezuela, mi padre se había enfermado, mi hermano ya estaba casado y tenía un hijo, entonces, bueno, alguien tenía que emigrar, salir, porque pues con la moneda local no te alcanzaba, o sea, era todo pues un tema económico con todo lo que hubo en Venezuela. O sea, yo le digo a la gente más o menos para que se hagan una idea, yo trabajaba para algo, o sea, tenía una oposición, más o menos lo que la gente llama aquí en tal, y no me alcanzaba, pero ni, no sé, ni para pagar el seguro del coche, era terrible. Entonces emigro, me voy un año a Uruguay porque mi madrina, o sea, una hermana de mi madre, y bueno, mi tía madrina, vivía en Uruguay, y ahí estuve un año y bueno, empecé, pues busqué el tema de la parroquia, empecé a estar con un grupo de los salesianos y ahí comienzo a ser animadora salesiana y también catequista de comunión y confirmación. La verdad fue una experiencia de fe increíble, hice amigos que todavía los mantengo. Entonces, bueno, siempre iba como en esa búsqueda de la fe. Por temas laborales me vengo a España porque yo yo soy ingeniero en electricidad y trabajaba con empresas españolas y me vine a España. Cuando llego aquí a Madrid, pues nada, eso, empiezo a trabajar y tal, y conozco el Regnum Christi. O sea, le conocía, pero no participaba, digamos. Llegué ahí a través de una amiga, que había un montón de chicas que eran emigrantes, tenían un grupo, entonces, bueno, se reunían todas las semanas y tal. Entonces, pues yo sí siempre, o sea, la comunidad es como algo muy, muy importante. Entonces, bueno, pues cuando emigras, te toca vivir solo, tienes muchas cosas, o sea, como que al final la comunidad es algo súper, súper importante, ¿no? Entonces yo sentía como que me faltaba eso y pues empiezo a asistir y tal y lejos como de mis expectativas, o sea, la verdad mi fe creció muchísimo, o sea, mi amistad con Dios o esa profundidad de oración, de vida con Dios, de enamoramiento con el Señor, de verdad, a mí se me afianzó mucho aquí en España. O sea, encontré personas increíbles, tanto españolas como extranjeras, sacerdotes consagradas, o sea, personas que me ayudaron muchísimo y que me ayudaron también a vivir con mucha más coherencia mi fe, vivir los sacramentos y pues todo eso. Yo pues estaba muy bien, vino el COVID y gracias a Dios tenía trabajo, o sea que mucha gente no tenía trabajo. Yo siempre tuve trabajo, vivía muy, muy tranquila, pero en esa búsqueda, o sea, en ese buscar del Señor, yo sentía que me hacía falta algo, ¿no? Y una de mis amigas más especiales recuerda que un día en una reunión del Regnum Christi, yo dije que, o sea, no sé, la vida no pueden ser como 8 horas de trabajo. Y yo decía, no sé, o sea, la vida tiene que ser algo más, ¿no? Entonces yo siempre tuve como la inquietud de irme de misiones o de irme de voluntaria mucho tiempo. Me llamaba mucho la atención irme a Calcuta con las Hermanas de la Caridad, pero sí es verdad que en ese momento, pues con el tema COVID, vacunas y luego el protocolo de vacunas de India, era bastante complejo, ¿no? Entonces era como que habían cosas que no cerraban, no te podías ir a todas partes.
luego que te aceptaran. Yo sí tenía claro que tenía que ser un año, ¿no? Entonces yo lo empiezo a rezar, empiezo a verlo, a discernirlo, a ver qué quiere Dios, porque yo ya llevaba mucho tiempo soltera también y yo no sabía, o sea, yo como que siempre tenía la ilusión de casarme, pero al final llegó un momento en que estaba abierta y yo decía, bueno, me daba mucho miedo y le decía al Señor, me da mucho miedo que me llames a la vida religiosa, pero probablemente eso es lo que puede ser que está queriendo Dios, porque al final si yo en un contexto de vida normal, de trabajo, del día a día, no me estoy sintiendo plena, pues puede que el Señor me esté llamando pues a la oración, al servicio, yo qué sé, ¿no? Entonces, buscando esa respuesta, le comentó un día a una de mis mejores amigas, que se llama Samantha Rivera, y le digo, pues yo me quiero ir. Un año, o sea, yo estoy segura que es un año, o sea, yo necesito salir de mi contexto de vida para que Dios me diga qué es lo que quiere. O sea, yo mientras esté sentada en un ordenador no puedo. Y ella me decía, no, pero San José María Escrivá dice que uno puede ser santo en el trabajo. Y yo, obvio, sí, claro, o sea, no lo dudo y tengo mucha fe en eso, pero yo siento que necesito descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, ¿no? Entonces yo, pues eso, estaba como muy, muy pegada al Señor, pero es verdad que la situación, el contexto no ayudaba para nada, o sea, si te ponías a buscar voluntariados, todo estaba cerrado. Era COVID. Que te dejaran estar un año, tampoco había, o sea, no había manera. Estaba todo como muy cerrado. Entonces, yo digo, bueno, yo lo voy a rezar. Aparte, yo tenía una deuda en el banco, porque había tenido que pedir dinero prestado para ayudar para un tema médico de mi familia. Y yo un día en oración, pues le digo al Señor, era mi cumpleaños, el 5 de febrero, y fuimos a una misa en el Valle de los Caídos y le digo a Dios como que si tú quieres que yo haga lo que tú quieras, tienes que ayudarme porque, o sea, Dios no va a ser incoherente, no me va a pedir irme al otro lado del mundo y yo con una deuda en el banco. Yo regreso a trabajar el 11 de febrero, o sea, porque me había pedido esos días de vacaciones, y ese día me llama mi jefe a la oficina y yo sudaba frío porque yo decía, o me van a echar, o sea, ya tenía casi un año en la empresa, y me sienta, me dice, no, pues nada, queremos decirte que estamos muy contentos con tu trabajo y que además de esto te vamos a aumentar el salario. Y yo así, cuando yo cierro la puerta y me voy al baño, me arrodillo en el baño porque yo decía, esta era la señal que yo estaba esperando. O sea, este aumento de salario es lo que me permite a mí pagar mis deudas y poder reunir dinero para yo poder irme un año a pues, donde el Señor me mande, que yo no sabía dónde era. Entonces era muy cómico porque yo lo sentía así como muy de Dios. Entonces, claro, no me podía arrodillar en plena oficina. Entonces fui al baño. Entonces yo le comento eso a mi amiga y me dice, yo no me lo puedo creer. Y yo le dije, pues, yo, bueno, te creo. Entonces al final, bueno, yo dije, bueno, no sé. Y me llamó al rato y me dijo, ¿para dónde nos vamos? Y yo le digo, o sea, que te vas a venir conmigo, o sea, que si quieres. Me dice, yo no lo veo muy claro, pero bueno, vamos a hacerlo. Ella también tenía un trabajo muy bueno, pues ganaba muchísimo, muchísimo más que yo. Y nada, decidimos ir, ¿no? Entonces empezamos a buscar y habíamos encontrado que el único lugar donde estaban aceptados, bueno, aparecía cerrado en el internet, pero el Regnum Christi tiene un voluntariado en Magdala, que está pues ahí pegado al mar de Galilea, en el norte de Israel, y casualmente, bueno, no, cosas de Dios, nosotros habíamos conocido a un sacerdote que lo habían destinado como capellán para irse como capellán justo de los voluntarios, pero en ese momento pues las restricciones del COVID en Israel eran muy fuertes, o sea, estaban muy cerradas, o sea, todo estaba clausurado, pero al final pudimos contactar de una manera también muy increíble con el padre Juan Solana, que claro, tampoco le contestaba a todo el mundo porque el padre Juan es una persona súper ocupada. Bueno, a mí me dan el número y yo le dije a esta amiga, yo le digo, mira, ya no encontramos lugar, o sea, nos queda Tierra Santa, o sea, yo no tengo muy claro irme a Magdala porque yo, o sea, siempre me han gustado los niños, todo el tiempo que estuve aquí en España también trabajé con niños y fui catequista, o sea, seguí como en esa línea, y en Magdala pues no trabajas directamente con niños, entonces, o no trabajas con niños, o sea, es otro tipo de voluntariado.
Pero recuerdo que le escribí, yo dije, bueno, le voy a mandar un WhatsApp, si me contesta, pues bien, y si no me contesta, pues no es. Le mandé un mensaje y me contestó enseguida. Me dijo que... porque estábamos en Cuaresma ya, y me dijo que en lo que terminara la Pascua, o sea, le escribiera, le mandara un mensaje, que ahora él estaba ocupado, pero que después de la Pascua, o sea, le escribiera a ver si era posible o no. Y nosotras así que, bueno, pasó la Pascua, el Señor resucitó y yo le mandé el mensaje, o sea, felices Pascuas, el Señor ha resucitado. Y luego me dijo, sí, vamos a tener una llamada. Entonces tuvimos una entrevista con él, mi amiga y yo, y pues nada, nos explicó un poco todo, cómo era el tema, que el voluntariado estaba cerrado, todo estaba cerrado, pero que se necesitaban personas, pues obviamente, para retomar el voluntariado. Teníamos que tener un trámite porque los trámites de visado para Israel son bastante largos, son tediosos para estar un año ahí y tal, no sé qué. Entonces, pues nada, empezamos el trámite y finalmente nos los aprobaron. Con retraso, pero nos los aprobaron. Nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer a Magdala, o sea, sabíamos que nosotros dijimos, bueno, sí, sacristía, limpiar, atender peregrinos, cualquier cosa, pero bueno, nos vamos. En todo ese momento, pues bueno, explicarle a nuestras familias que fue algo muy complicado. Yo, por la providencia, también pude ir a visitar a mi familia en Venezuela la última vez, en el 2021. Mis padres no lo entendían, obviamente. O sea, es decir, como que Israel, conflicto, COVID, todo está cerrado. De hecho, ese año hubo bombardeos en Jerusalén, justamente en el 2021, y ya nosotros le habíamos dicho a todo el mundo que nos íbamos y la gente están locas, ¿cómo lo hacen? O sea, como que había dos versiones, ¿no? Como que la gente decía, wow, qué valiente responder, porque yo siento que Dios me está llamando a algo, pero yo no tengo la capacidad de dejarlo todo e irme, ¿no? Y luego contar, porque luego es costoso, o sea, tienes que tener un seguro médico, o sea, hay muchas cosas logísticas que luego no son tan fáciles de irte, un pasaje, bueno. Nosotros compramos un pasaje, la frontera estaba cerrada y nosotros teníamos la fe que lo único era que si Dios quería que estuviésemos ahí, ahí vamos a estar. Y en efecto fue así. Bueno, nos retrasaron la visa, pero al final llegó la visa. El 5 de noviembre pudimos viajar y a mí me regresan del aeropuerto. Porque cuando nosotros empezamos a hacer el trámite de la visa, pedían una sola vacuna. Yo me había puesto una, no me había puesto la segunda. Y luego cuando llegamos en ese momento a Israel, pedían 2 y yo no tenía tenía la pauta completa, pero no tenía los días, o sea, eran 14 días y yo me la había puesto hace 7. Bueno, me regresan. Y la gente me decía, esto es una señal de Dios, no tenías que haberte ido. Mi amiga se quedan mis maletas y yo me devolví aquí, o sea, no tenía nada, me fui a casa de una amiga. Y claro, ya yo había cerrado alquiler, o sea, yo estaba temporalmente en casa de un amigo unos días porque ya nos íbamos, o sea, ya nos íbamos un año y tal, y ya habíamos cerrado todo en Madrid. Y me regresan y luego, o sea, la verdad que en el aeropuerto ellos son muy estrictos, pero luego llegó un chico judío que me atendió súper bien y me decía, no te preocupes, no te estamos deportando, tú vas a poder volver, vas a poder volver. Pero claro, yo estaba llorando, yo no entendía nada. Y luego pues me regresaron en el mismo avión que llegué. Y él me dijo, puedes volver, porque claro, luego estás ahí, te confundes porque no entiendes la lengua, entre ellos hablan en hebreo, y yo decía, no se vayan a confundir, me habían quitado el pasaporte, y yo decía, que no me vayan a poner el sello de deportación, porque si se confunde poner el sello de deportación, ya no puedes volver en 5 o 10 años, dependiendo de lo que te... Porque claro, el sistema de devolución es igual que un deportado, digamos, o sea, la logística, ¿no? Entonces la gente me decía, eso es una señal de Dios, que Dios no quiere que vuelvas, que Dios tal. Entonces yo decía, pues bueno, no lo sé, yo estaba confundida, llegué pues otra vez a rezar y tal, no sé qué. Y bueno, consigo otro vuelo y lo intento por segunda vez y llegué y entré. Entonces ahí sí entré, empezamos como 15 días después volví. Y llegué a Magdala, pues eso, sin ninguna expectativa, o sea, no sabía bien qué íbamos a hacer, empezamos a conocer, no había gente. La verdad, la experiencia es muy hermosa, o sea, la Tierra Santa es una tierra muy intensa, o sea, vivir ahí no es lo mismo que ir de peregrinación, pero aprendí muchísimas cosas sobre la cultura, sobre, pues incluso, o sea, sobre el conflicto también, pero luego también
como que ves mucho la parte humana, o sea, el día a día la gente tampoco está como con el conflicto perenne, entonces conoces judíos, conoces musulmanes, conoces drusos, conoces cristianos, distintas denominaciones cristianas, ritos católicos, hay como 24, 25, o sea, entonces hay como que te abre como toda una gama y un entendimiento que tú dices, o sea, wow. Y luego creo que aprendes mucho también de la humanidad de Jesús, o sea, vivir ahí, conocer la cultura, también le encuentras mucho sentido a las escrituras, ¿no? De otra manera, porque, o sea, sí, es muy fuerte. De hecho, hubo la fulana tormenta esa que se habla en el Evangelio, nosotros vivimos una porque vivíamos justo en una casita frente al mar de Galilea, o sea, como a 20 metros del lago, y pues sí, ese fenómeno que se describe en la Biblia, pues sí, es un fenómeno natural, ¿no? Que sucede allí cuando hay choques como entre choques fríos y cálidos entre el cambio de una temperatura y otra, y era la tormenta, o sea, de repente era como que el agua llegaba a las ventanas, o sea, era una cosa, te ponías ahí como en el momento de los apóstoles y tú dices, wow, por eso es que esta gente... Entonces, bueno, pero sí, pues había muchos momentos para orar, porque luego eso, como que tuvimos la gracia de que cuando estaba cerrado no había peregrinos, entonces, bueno, tú podías estar en el Santo Sepulcro 2 horas, o sea, sin ningún problema, no había gente. Entonces, bueno, sí era una época como de desolación para la Tierra Santa, pero quienes estábamos ahí adentro pudimos disfrutar lo que muchas personas no. Y la verdad que eso, o sea, fue increíble. Pero luego, en diciembre, el 6 de diciembre, yo hacía labores en la sacristía y llegan unas hermanas vestidas de azul a cantar ahí en el atrio de las mujeres que está ahí en el Duquinalton. Y ahí conozco por primera vez a la Madre María del Cielo, que es ella es la Madre Superiora del Medio Oriente de las Servidoras del Señor y la Virgen de Matará, que pertenecen al Instituto del Verbo Encarnado, y estaba como con 3 hermanas más, porque estaban reabriendo cerca de Magdala, pueblito que se llama Magar, que hay una buena cantidad de cristianos. Y ella me dice, ay, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? Y hablando con ella, y me dice, ¿cuánto tiempo vas a estar tú aquí? Y yo le digo, pues 1 año. Y me dice, bueno, cuando quieras, si quieres el último año, el último mes, me dice ella, puedes irte a Belén porque nosotros tenemos un orfanato, o sea, una casa de niños discapacitados, donde siempre tenemos voluntarios y tal. Entonces, cuando ella me dice eso, o sea, para mí fue como una señal muy fuerte, porque Dios sabía que yo quería trabajar con niños. O sea, yo estaba muy a gusto en Magdala, pero que yo siempre sabía que Dios como que era una promesa de Dios que Él me iba a permitir trabajar con niños. Y yo me recuerdo que en ese momento es como como esa sensación que te da en el corazón, que dice, o sea, esto viene de Dios, o sea, era muy fuerte. Luego yo me fui a llorar porque como que no podía procesar. Y yo le decía, madre, pero usted no me conoce, o sea, usted no sabe quién soy yo, y me estaba ofreciendo, porque generalmente ese voluntariado, que sí existe actualmente, pero generalmente van personas siempre con referencia, porque es un voluntariado muy difícil. Ya luego un poco explicaré eso. Pero era como que usted no me conoce de nada y tal. Y ella me dice, pero las buenas almas se reconocen, me dice ella. Y ella se fue y yo me quedé así y yo, bueno. Luego iban siempre las hermanas porque ellas no tenían misa diario, entonces iban a celebrar y nosotros siempre teníamos misa diario ahí en varios horarios en Magdala. Pero bueno, empezó a nacer como eso en mi corazón, pero para mí no era incoherente, ¿no? Pero claro, yo tenía ya como todo un programa en Magdala, cosas que tenía que hacer, cosas que tenía que terminar, responsabilidades y había muchas cosas, ¿no? Entonces yo empiezo en ese momento también como a discernir ese camino, pero yo también ahí tenía la posibilidad como de hacer vida con las hermanas. Entonces yo decía, bueno, puedo como hacer también este proceso de discernimiento con las hermanas del Verbo Encarnado. Porque ellas me dijeron, o sea, luego cuando la veía, ella me decía, no, te puedes ir, o hablaba con ella por teléfono, puedes
vivir con nosotras y ver la experiencia, capaz Dios pues si te lo está pidiendo, me dices, no es algo que nosotros solemos hacer, pero bueno, o sea, yo veo que tienes como esa inquietud y lo podemos hacer y tal, ¿no? Entonces yo como que sí el Señor me decía que sí estaba llamada al matrimonio, pero yo no, o sea, no veía, vivía con curas consagradas y yo decía, bueno, esto va a ser, ¿de dónde va a salir esto? Entonces yo decía, bueno, no, pero yo sigo intentando que el Señor tal. Y llegó un momento en que yo me acuerdo que estaba con una consagrada en dirección espiritual y le decía, es que yo no, o sea, no entiendo cómo se puede amar a Dios, o sea, y a tu esposo al mismo tiempo. O sea, yo tengo como esa dualidad, porque, o sea, es que como que yo amo mucho al Señor y no, o sea, no entiendo cómo pueden unirse esos dos mundos. Entonces ella me dice que, o sea, que la vida esponsal con Cristo estamos llamados absolutamente todos, porque si no es como que fuera como muy disparejo que, bueno, sí, unos aman más al Señor que otro porque uno están casados, están consagrados. Es verdad que la responsabilidad y la entrega de vida es una manera diferente, pero no tiene por qué el amor ser menos o una vocación ser más menospreciada que otra, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí como que lo entendí y luego les dije a ellos que yo pues me iba a Belén con toda una incertidumbre porque claro, es que vivir del otro lado del muro es diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo vivir en Israel que vivir en Palestina. Entonces, a mí eso sí me daba un poco más de reparo, ¿no? Me daba un poquito de miedo y luego explicárselo a mis papás, porque ya si no entendían que viviera en Israel, mucho menos decirles que iba a vivir del otro lado del muro. Entonces, claro, algo desconocido, pues igual la lengua tampoco, pero claro, o sea, por ejemplo, en Magdala es mi familia Regnum Christi, entonces es como mucho más amigable, ¿no? Entonces era diferente, ahí siempre iba gente que nos conocíamos, o sea, ya había mucha más relación porque ya yo tenía muchos años en el Regnum Christi, o bueno, todavía soy parte del Regnum Christi, pero claro, era mucho más familiar. En cambio yo me iba a vivir allá con unas monjas que o sea, ya yo había ido a Belén en diciembre, fuimos a celebrar la Navidad en Belén y luego habíamos ido en otras ocasiones, pero yo no conocía ni las hermanas, solamente conocía a la Madre Superiora, no conocía el hogar, nunca lo visité, o sea, yo llegué el día que fui a quedarme. Y bueno, decido irme y la Madre me dice que si quiero hacer ejercicio de San Ignacio, antes o después yo le dije, no, yo prefiero que sea antes, como para que sea como, digamos, la pasarela entre lo vivido en Magdala y pues lo que voy a vivir ahora, ¿no? En ese momento, uno de los sacerdotes de Magdala me ayuda, me renuevan la visa, porque claro, la visa de voluntarios me la pudieron renovar, se dio, porque yo también decía, bueno, si no me renuevan la visa me tengo que volver a eso. Y yo de hecho no tenía dinero para quedarme más de un año, porque claro, ya yo tenía que volver, aparte tenía una excedencia laboral y yo tenía que volverme a trabajar, o sea, ya no tenía dinero, era pagar otro año más de seguro, que es costoso. Entonces recibo una llamada de una amiga de aquí de España y me dice, Sol, no sé por qué, pero yo te he transferido un dinero porque yo siento que te tienes que quedar ahí hasta diciembre. Y yo, ¿qué? O sea, me habían aprobado la visa, me la habían dado, porque el sacerdote lo que me decía era, el padre Guillermo, me decía, o sea, yo quiero que lo que vayas a discernir lo disciernas tranquila, o sea, y si de nuestra parte pues podemos ayudarte a hacer eso, por lo menos por ahí que no tengas un inconveniente, ¿no? Y yo decía, claro, pero allá bueno, tenía que tener línea de teléfono, o sea, que era todo como demasiado incierto. Y cuando esta amiga me dice eso y yo dije, pues ya está, le digo yo. Entonces yo hablo con la madre, le digo, me voy por lo menos unos 3 meses y yo compré mi pasaje para volverme a España el 29 de diciembre del 2022. O sea, yo me regresaba, estaba unos meses más y hacía mi experiencia y bueno, lo que Dios quisiera, pues ya está, ¿no? Pero ese año, en el 2022, mientras yo discierno, yo en marzo fui a Belén con una amiga y esta amiga porque había ido alguien de visita y conozco a Ramsey. Él es guía turístico y hablaba español. Bueno, habla español porque él estudió aquí en España hace muchos años.
Pero yo no, nada, o sea, yo no pensaba, yo de verdad iba, yo dije, pues sí, o sea, voy a ser monja, o sea, ahora sí el Señor me lo va a aclarar y tal. Pero bueno, pasa el tiempo, yo hago esos ejercicios de San Ignacio y en esos ejercicios de San Ignacio, o sea, fue tan fuerte que el Señor me decía que yo me iba a casar. Y mucha gente me pregunta, ¿pero cómo lo haces? O sea, ¿cómo sabes tú que Dios te habla tan claro, ¿no? Entonces yo digo, o sea, yo creo que siempre Dios habla claro. Lo que pasa es que hay que estar abierto. O sea, si tú tienes el corazón cerrado, pero es que ni que se te presente el mismo Cristo lo vas a ver. O sea, ni que baje la Virgen, es que no la vas a ver. O sea, hay que tener el corazón abierto. Entonces yo hacía mucho el ejercicio mental me imaginaba vestida de novia y me imaginaba con el hábito. Entonces yo decía, pero aunque en esos ejercicios que yo incluso lo escribí, o sea, todo lo que pasaba y todo el discernimiento, yo seguía pensando que ibas. Yo dije, pues mira, me voy a ir a vivir con muchísimas monjas. Entonces, bueno, llego en septiembre a Belén y empiezo justamente a estudiar árabe. Porque justo había un curso de 3 meses y digo, bueno, me voy a poner a estudiar porque, digo, para socializar, aprender. Yo digo, con que por lo menos pueda ir a una misa y la entienda, pues muy bien. Entonces llegué ese día al hogar, nunca había conocido el hogar. Cuando vi a los niños, yo sí había hecho voluntariado en Venezuela en las obras de Ororione, que también tratan con niños discapacitados. Cuando llegué ahí eran 38 niños en ese momento. Habían solo 4 hermanas y yo los primeros días empecé a vivir como en la casa provincial con la madre superiora, ¿no? Y nada, pues la experiencia obviamente es súper intensa. Los niños pues tienen múltiples discapacidades. Hay un poco de todo, ¿no? Generalmente la mitad de esos niños pues sí tienen familia, la mitad son abandonados. Pues ellos tienen un contexto sociopolítico, religioso, cultural muy fuerte. O sea, la verdad que tienen como todas las desventajas del mundo posibles. Es difícil acceder a la salud, es costoso, los tratamientos, o sea, o a veces sus familias los dejan ahí porque no tienen cómo tenerlos. Y otros es que sencillamente han sido abandonados porque, claro, también hay un componente de que pues si este niño nació así, pues es una maldición y ya está. Y claro, también es verdad que en esos países el aborto no existe. Entonces, generalmente sí tienen a los niños, pero muchos de ellos pues son abandonados. Entonces, hay todas las patologías. Hay síndrome de Down, hay parálisis cerebral, hay Asperger y síndrome de Down juntos. O sea, la verdad que es súper, súper fuerte, ¿no? Pero yo sí sabía que me sentía como muy cómoda, o sea, como que era mi lugar, pero ciertamente es muy intenso. Y cuando conozco ahí a la madre superiora, pero del hogar, la madre Roncesvalles, ella me dice, bueno, esto es intenso, estás aquí porque la Madre Cielo te trajo y tal. Y ella me dijo, o sea, generalmente nosotros no recibimos gente que venga por un mes la primera vez, porque puede que tú a los 15 días te canses. Es que incluso no solo físicamente, porque físicamente te demanda un montón. Tienes que cargarlos, lavarlos, o sea, muchos de ellos ya son mayores porque nosotros en el hogar no tenemos límite de edad, sino que los niños están ahí hasta el final de sus vidas, o sea, desde pequeños hasta que mueran, o sea, es un hogar. La madre me dice, esto es un hogar y aquí la idea es hacer familia. Y todos somos familia, aquí celebramos cumpleaños, Navidad, cena, comida, aquí hacemos todo como si fuera una familia, ¿no? De hecho, el primer pilar que se le da a los niños es el amor. Y luego de ahí pues vamos viendo pues todas las necesidades que se van derivando de sus dificultades, ¿no? Entonces, para mí era como demasiado fuerte, ¿no? Pero yo decía, sí, o sea, yo me sentía plena, de verdad, súper plena. Yo dije, este es mi lugar en el mundo, o sea, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo tenía súper claro que no me quería ir en diciembre. Y yo dije, o sea, esto es lo mío. Pero también al mismo tiempo pensaba, claro, es que si yo quiero ser monja, o sea, no tiene coherencia, no me puedo quedar, porque esto no es un noviciado. O sea, si yo quiero ser monja, pues tendré que entrar a un noviciado y pues hacer todos los pasos regulares que tiene que tener una persona para entrar a la vida religiosa. Bueno, paralelamente a eso, yo había contactado con este chico, o sea, el que es mi actual esposo,
Porque él hablaba español y yo dije, bueno, por lo menos una persona de la que tengo referencia, que le conozco y bueno, habla español. Y yo dije, por una emergencia le escribí, pues resulta ser que tenía desde marzo una solicitud en Facebook que nunca vi y yo lo acepté en septiembre y empecé a hablar con él. No, sabes que me voy a vivir a Belén y tal. Y él me dijo, no te lo puedo creer y todo eso. Entonces cuando yo fui, que me acuerdo que los primeros días había ido con unos amigos que también venían de Venezuela de peregrinación. O sea, yo recuerdo exactamente su cara cuando él me vio la primera vez, que yo estaba como cargando unas maletas y me dijo, yo te ayudo y tal. Pero bueno, yo no, la verdad que no, o sea, no estaba pensando en absolutamente nada de eso. Pero antes de irme de Magdala, el padre Juan Solana me dice, vamos a rezar los 7 domingos de San José por tu vocación. Y yo luego le decía, padre, es que no sé si por mi vocación o realmente porque aparezca la persona con la que me voy a casar, pero es que no tiene sentido, porque es que yo me voy a vivir como monja, yo no entiendo. Entonces él me dice, bueno, vamos a rezar, me dice él. Vamos a rezar y hicimos los 7 domingos de San José. El último domingo terminaba el 18 de septiembre, o sea, ya yo estaba en Belén cuando ese domingo terminara. Y al final, pues yo le había pedido a San José, yo le dije, o sea, si es así, o sea, si de verdad es así y yo me tengo que casar, según lo que, independientemente de donde yo esté, o sea, yo antes del 18 de septiembre yo tengo que conocer a mi marido. Así, entonces lo hice, lo escribí con un San José que me habían regalado y bueno, que hicimos algo como muy gracioso. Y yo dije, antes del 18 de septiembre yo tengo que conocer a mi marido. Así, o sea, yo dije, si esto es así, pues así va a ser. Y esta persona, y yo, bueno, yo seguía rezando. Empiezo yo, pues sigo en el hogar, yo cada vez tenía más claro que no me tenía que ir, que yo tenía que seguir ahí. Luego la madre habló un día conmigo y yo le dije, no madre, es que yo de verdad, esto fue lo que discerní en todo este tiempo, estos ejercicios espirituales. Y entonces ella me dijo, bueno, entonces ahora vas a vivir en la casa de voluntarios, porque claro, no tiene sentido vivir tal, vete a vivir a la casa de voluntarios. Y ella viene y me dice, ¿y si conocerías un chico aquí? Y yo le digo, pues, ay, yo qué sé, le digo, yo no sé. Me dice, pero tú sabes lo que implica casarse con un hombre de aquí, me dice, que sea palestino. Y yo, pues sí, claro, o sea, claro que conozco la situación y tal, pero bueno, al final como que todos merecemos ser amados. Pero la verdad que o sea, no lo sé, ¿no? Entonces, hubo un momento que eran los 25 aniversarios de los votos perpetuos de la madre, entonces había como una fiesta con 60 monjas, creo que yo era la única laica y los demás eran sacerdotes y hermanas y nada más. Y ese día, o sea, yo como que le decía al Señor que, bueno, yo creo que aquí me tienes que decir algo, porque yo aquí te lo veo como... Y bueno, ese día también me pasó algo como muy peculiar, como con una imagen de la Sagrada Familia, y yo pasé toda la misa arrodillada llorando. O sea, de hecho me tuvieron que tocar para ir a comulgar porque yo había caído como en trance en la misa, mirando una imagen de la Sagrada Familia, porque en Belén hay una casita que le llaman la Casa de San José, que la tradición dice, no pasa que no es un lugar turístico, no generalmente está abierto, que la Sagrada Familia vivió ahí antes de la huida a Egipto. Entonces, unos años después de haber dado a luz en la gruta, pues ellos vivieron en esa casita. Y el altar está construido sobre lo que sería como la mesa de trabajo de San José. Entonces hay una piedrita y bueno, tienen como esa tradición. De hecho, esa casa se llama San José y esa casa pues tiene una Sagrada Familia. Bueno, digamos, la iglesia pues la hicieron ahora como una capillita y era ahí. Y yo ese día me quedo mirando a la Sagrada Familia hasta que me llega una hermana por detrás y me dice, tienes que ir a comulgar. Y yo... Se habían acabado la forma y comulgué porque quedaba una gota de la copa del vino y fue así como que yo me quedé mirando solo a la Sagrada Familia. Entonces yo decía, pues nada, aparecerá, yo qué sé. Y llega el 18 de septiembre y me escribe el padre Juan en la noche y me dice, niña, ¿cómo estás? Entonces me dice, ¿qué ha pasado? Y yo, pues nada, le digo yo, no ha pasado nada. Y él me dice, bueno, no sé, vamos a esperar, hay que seguir rezando. Pero ese día pasó algo muy curioso. Yo había ido a misa en la mañana y estaba Ramsey y ese día
allá la gente como que después de la misa se va al Casanova, que está ahí, es como tomarte el café, te tomas una tarta, es como el momento comunitario, ¿no? Y está toda la comunidad cristiana. Y están todos, están los ortodoxos, los católicos, al final pues todos se mezclan ahí. Y ese día yo llego y él me presenta a sus amigos, pero cosa que por la cultura no es así. Tú hasta que tú no eres como la novia formal, tú no entras a los eventos sociales. O sea, tienes que estar comprometida realmente para poder entrar a los eventos sociales. Entonces, ese día él me presenta como a todos sus amigos. De hecho, ese día me habían invitado a un bautizo de una familia ortodoxa. Y yo, bueno, sí, yo voy. Eso había pasado el 18. Entonces, a mí me parecía como muy curioso. Claro, yo en ese momento no lo entiendo. Lo entiendo ya después, cuando como estoy un poco más inmersa en la cultura. Bueno, yo luego me fui al hogar y nada, pues seguía ahí con los niños y tal. Y él me seguía como invitando a tomar café, me invitaba a comer, o sea, como que era y tal. Y yo empecé a ver que eso, o sea, que yo tenía una vocación como muy especial en esa tierra, que no me quería ir, pero no sabía, o sea, que yo tenía que darle como una forma, ¿no? Y la madre me dice, bueno, mira, Sol, si tú te quieres quedar el tiempo que dice la visa, pues aquí intentamos ayudarte, a nosotros nos viene bien y nosotros, o sea, ya para mí el hogar ni siquiera era un voluntariado, o sea, para mí era mi hogar, eran los niños. Yo, o sea, como que trabajaba súper bien con las hermanas, o sea, como que todo estaba muy acoplado, yo me sentía demasiado bien y ellas también. Y luego, claro, todas las logísticas son muy complicadas, pero como que para mí todo fluía, o sea, era demasiado bien y yo sabía que me tenía que quedar. Entonces, paralelamente sucede esto con mi esposo y un día, pues yo ya decido quedarme. O sea, cuando conversábamos como que teníamos la visión de vida igual, o sea, lo que queríamos de la vida, cuántos hijos, si nos queríamos casar, o sea, hablábamos como de conversaciones muy profundas, pero sin ser realmente nada, porque allá todo es como muy, muy, muy tradicional. Y llegó un momento que como él no me decía nada, o sea, ya yo sí estaba empezando a sentir cosas, ya habían pasado más de 2 meses, y no me decía nada, yo decidí un día quedar con él y decirle que ya yo no le podía aceptar más nada porque no tenía sentido, o sea, ya como que nos relacionaba mucho y al final no éramos nada. Y él dice que él no me quería, o sea, él se había tardado mucho en hablar conmigo porque era una situación difícil. O sea, él me decía, pero tú, una chica de Europa, o sea, con una profesión, o sea, ¿por qué quererte quedar aquí sin ganar dinero? O sea, porque ahí literal me tocaba vivir de la providencia y tener mis platos de comida, ayudar a las hermanas y ya, o sea, esa era mi vida. O sea, ¿por qué querías vivir así? Hasta que un día yo decido que dije, sí me voy a quedar, y le dije a él y tal, y le dije como que ya no le iba a aceptar más nada porque no tenía sentido. Y el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, él se me declara y me dice que él quería esto, esto y esto. Claro, ya yo también lo intuía, pero yo ese día iba a decirle que ya pues nada, ¿no? Y ese día él se me declara y él me dice, o sea, que él quería como que todo conmigo, ¿no? Y hablamos como obviamente de los puntos más álgidos de lo que significa casarte pues con un palestino, y me dice, ¿tú estás dispuesta a vivir a eso? Me dice, porque es que él dice que cuando él me vio en marzo, o sea, yo le había gustado de una vez y que también pues le había dicho a Dios que si yo era la persona pues yo iba a regresar. Entonces yo digo, claro, ya tiene sentido su cara cuando le dije que me voy a ir a vivir a Belén. Y su madre dice pues que también rezaba mucho, pues porque él ya tenía también 35 años, allá la gente se casa muy joven, él no se había casado, pero entonces tampoco quería como un matrimonio pues que sí se suelen dar como acordados y tal, y su madre siempre le decía que se casara pues con una buena chica, ¿no? Entonces yo, claro, pasa todo esto, entonces yo hablo con la madre y me dice, wow, me dice, no lo puedo creer. Entonces ella me dice, la madre de Roncesvalles, entonces me dice, bueno, él va a tener que venir, entonces dile que venga este domingo porque uno de los sacerdotes, que fue el que nos casó luego, se iba a Argentina y ya está. Entonces nosotros o sea, al final tú a veces piensas que Dios se tarda mucho, ¿no? Pero cuando ya es la voluntad de Dios, todo es como volando. Y yo el 12 de diciembre, claro, recordemos que yo tenía pasaje para volver a Madrid el 29 de diciembre. El 12 de diciembre él se me declara, ese fin de semana
que si no mal no recuerdo era lunes, ese fin de semana ellas acuerdan un almuerzo para recibirlo. Entonces, claro, la tradición es que primero el chico va a la casa de la chica y tiene que ir a pedir el permiso para salir, o sea, para cortejarla formalmente. Claro, mi papá y mi mamá viven en Venezuela, o sea, yo no tengo familia ni siquiera aquí en España. Entonces él fue y era como pedirle permiso a las hermanas y al sacerdote. Entonces, eso también fue muy bonito porque al final ahí la iglesia realmente ha sido mi familia. O sea, la iglesia sosteniéndome hasta en las situaciones más humanas. Él va, pide el permiso para salir y tal, y luego yo a las semanas voy a su casa y evidentemente pues ahí ya estaba. Y esto es para casarnos, o sea, esto no es para nada. Yo me vengo el 29 porque sí ya tenía el pasaje y yo me vengo a España a comprar mi vestido de novia. O sea, yo vine, dije, bueno, yo venía a hacer otras cosas porque, claro, tenía que cerrar el tema de la excedencia laboral, o sea, tenía cosas que cerrar para luego volverme. Entonces yo me vine unos días, luego explicarle aquí a todo el mundo que me casaba y la gente, no, o sea, te volviste loca, ¿qué sabes tú si ese hombre es malo en una cultura, una gente que tú no conoces? O sea, todos los estigmas que tenemos pues con el mundo árabe. Y me decía, tenías que ir tapada, pero es cristiano, es musulmán. Y yo le digo, no, pero ¿en qué cabeza cabe que la gente me iba a casar con un musulmán? Bueno, contar todo un poco eso a mi directora espiritual, o sea, claro, fue como todo un boom. Luego contarle a mi mamá por teléfono, o sea, mi mamá decía, no, o sea, ya es que, o sea, la perdimos, pues, o sea, yo no entiendo nada. Pero yo sí puedo decir que una de las cosas que sí me ayudó siempre a discernir, ¿no? Fue obviamente la oración, la dirección espiritual, o sea, nunca dejé de tener directores espirituales tanto allá, o sea, siempre buscaba como aconsejar. Claro, yo también hablaba mucho con las hermanas, porque las hermanas tienen ahí, o sea, el Verbo Encarnado tiene en la Tierra Santa unos 35 años, entonces ellas conocen la cultura, conocen la gente, o sea, ver en qué te estás metiendo, ¿no? Porque sí te puede dar un poco de reparo. Y, o sea, eso, como la oración, luego como conversarlo, o sea, con mis amigas y eso, o sea, como que yo sí tenía la costumbre de conversar y tal, porque mucha gente, pues verte desde afuera, o sea, ver tu comportamiento, ¿no? O sea, como que te estás volviendo loca o no, pero ver también si estás serena, si tienes paz, si hay coherencias, porque yo también pienso, o sea, Dios te pide a veces muchas locuras, pero dentro de esas locuras, o sea, todo tiene que llevar como una línea, o sea, como una coherencia, ¿no? Entonces, bueno, había como mucha coherencia, las hermanas estaban muy contentas, estaban bien, ellas le conocieron, luego sabían de quién era la familia, o sea, como que es una familia cristiana de toda la vida de ahí, de Belén, tenían muy buenas referencias, entonces todo se fue dando. Y yo el 19 de octubre, bueno, porque venía Cuaresma, ¿no? Entonces ellos allá, la costumbre es que tú haces un engagement, o sea, haces un compromiso, pero el compromiso es una ceremonia, no es un sacramento, pero es un sacramental. Entonces lo tiene que hacer un sacerdote, de acuerdo a la iglesia donde te vayas a casar, o sea, católica, ortodoxa o lo que sea, no necesariamente es en una capilla o en una iglesia, pero sí tiene un ceremonial y todo, ¿no? Bueno, luego de eso nosotros decidimos casarnos el 2 de julio, pero luego, bueno, por temas personales y médicos no pudo ser, tuvimos que suspender la boda y luego le ponemos fecha el 29 de octubre. Yo tuve que venirme a Madrid y luego volver por temas de visado también y regreso a Madrid, regreso a Tierra Santa el 2 de octubre. Claro, yo llego, ya como la boda estaba medio planificada, lo que era cerrar detalles. Y el 7, pues estalla el conflicto. Íbamos a misa en la gruta ese día en la mañana, escuchamos todo aquello y bueno, nos asustamos, nosotros decíamos, bueno, pero es verdad que una vez que vives ahí, el tema del conflicto como que varía mucho, o sea, es algo que está siempre ahí y siempre tiene momentos más álgidos y momentos como más bajos, ¿no? Pero es algo que siempre es una constante, ¿no? Entonces, claro, nosotros pues siempre pensamos, bueno, esto va a ser un momento de una semana, 15 días, una semana, 15 días, y pues nada, esto va a pasar. Al final pues no pasa, se sigue agravando la situación y nosotros pensamos, empezaron a cancelar todas las bodas
porque bueno, luego también con tantos muertos no habían festejos, o sea, eso era un poco complicado. Entonces nosotros lo que hicimos fue hablar con la madre y los sacerdotes en ese momento, a ver qué era lo que ellos pues opinaban, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo estaba la situación, si era bien hacerlo o no. Y luego fuimos a hablar con el párroco y dijo, nosotros estábamos esperando por ustedes porque eran los únicos que no habían decidido cancelar la boda. Entonces, nosotros sabíamos que era un momento muy duro, porque obviamente mi familia no podía viajar, la mitad de su familia tampoco, o sea, al final nosotros nos casamos con el 10% de las personas que estaban invitadas, ni mi madrina, o sea, de boda, nadie. Pero a la vez fue muy bonito, porque claro, todo nuestro noviazgo o nuestro compromiso siempre estuvo como determinado por el hogar y por los niños. O sea, los niños siempre han sido un elemento muy importante y las hermanas para nosotros y para nuestra vida, o sea, que es nuestra familia, ¿no? Nosotros encontramos en ellos también como una vocación de servicio siendo familia. Y pues en el primer plan estaba destinado que hubiesen voluntarios que se quedaran con los niños para que las hermanas pudieran disfrutar, digamos, de la ceremonia. Pues tuvimos que llevarnos a la mitad de los niños. Al final el párroco dijo que nos podíamos casar y que íbamos a estar pues solo las personas más allegadas, que, o sea, celebrar el sacramento no había ningún problema. Fue un momento muy duro porque la verdad pues tú lo que anhelas es celebrar con tu familia, con todo el mundo, pero nosotros teníamos clarísimo o sea, que lo que predominaba en ese momento era vivir el sacramento y que también era como una esperanza, ¿no? O sea, en medio de todo eso, recuerdo que antes de nuestra boda, una semana antes en Gaza, que también la parroquia que está ahí la lleva el Verbo encarnado, o sea, estas mismas hermanas y estos mismos sacerdotes, habían celebrado un bautizo. Entonces a mí eso me dio como mucha luz. Yo decía, bueno, si esta gente en medio del conflicto real y hay tanta desesperanza han podido celebrar un bautizo, o sea, es que al final es que eso es lo que quiere Dios, o sea, el sacramento por encima de todo. Y ahí al final también yo hice como un análisis entre, o sea, es que la vida religiosa, o sea, si yo hubiese decidido ser religiosa, pues es igual, o sea, el Señor te pide muchas renuncias. ¿Cuántas religiosas no hay que se consagran que sus familias hasta 10 años después no lo entienden y viven sus votos y sin haber estado ninguno de su familia? Entonces yo pues un poco lo vi en esa manera, o sea, que Dios me pedía a través de mi matrimonio una consagración total a Él y que la vida de una religiosa era dejarlo todo, o sea, entregarlo absolutamente todo, y que yo pues tenía que entregar todos esos apegos personales y incluso pues sí, la fiesta, la boda, porque también te apetece hacerlo, que yo tenía que entregar todo eso y obviamente Ramsey pues lo entendió también porque sus hermanos no podían estar, o sea, bueno, en fin. Y así lo celebramos con la mitad de los niños en la iglesia, 15 de los niños que estaban ahí. Muchos de ellos eran parte del cortejo, que ya sí estaba previsto que fueran parte del cortejo, pero también fue una lección muy bonita, o sea, verlos a ellos vivir como todo el proceso, porque ellos siempre han estado acostumbrados a vivir con hermanas. O sea, ver a ellos que ahí como una familia vivieron el compromiso, bueno, él me entregó el anillo ahí también en el hogar, vivir la boda, ver su rostro, o sea, como que verlos siempre ellos partícipe de todo. O sea, fue una boda muy hermosa, muy peculiar, muy diferente en los dos idiomas, en árabe y en español, pero verlos a ellos como siempre presentes. Entonces para mí también era una señal de Dios de que, o sea, esta es tu vocación, o sea, este es tu camino con ellos, ¿no? Y bueno, así fue, nos casamos el 29 de octubre en medio del conflicto. Fue muy lindo también porque ese día consagraban la Tierra Santa a la Virgen de Palestina. Entonces era como que también la Virgen pues acompañándonos ese día. Y nada, pues así decidimos celebrarlo. Bueno, luego pues no hubo celebración, digamos, como tal, pero bueno, ahí estuvimos en la iglesia. Fue una misa preciosa, fue una celebración muy, muy bonita. Y luego pues nosotros ya teníamos pensado venir a España, pero no o sea, digamos, por otras razones, digamos un poco de que tenemos que ir a Portugal, yo soy portugués, registrarme, o sea, un poco más temas administrativos. Y teníamos pensado venir, nosotros pues vinimos. Luego hicimos algunas cosas y también por temas médicos volvimos a regresar y luego
teníamos que volver otra vez, porque nosotros, o sea, regresamos, en enero volvimos a Tierra Santa, igual también un poco ahí en medio del conflicto y tal, que la verdad es bastante aparatoso, pero bueno, teníamos que hacerlo y luego retornamos en abril ahora en España. Ya teníamos pensado volver, pero yo no, o sea, no sabía que iba, o sea, digamos, estábamos buscando un bebé, pero bueno, actualmente mi esposo estaba sin trabajo, o está sin trabajo, yo estoy sin trabajo, porque yo pensaba venir a trabajar, entre medias pues quedé embarazada, y obviamente que embarazada es un tema muy complicado, pero como que nosotros siempre sabíamos que estar abiertos a la vida era algo que Dios nos pedía, ¿no? Y abandonarnos a su providencia independientemente de lo difícil que fuera la situación, o sea, porque el conflicto sigue siendo difícil, la situación económica ya sigue siendo difícil, mi esposo no puede trabajar allá, eso, tenemos temas médicos y muchas cosas, y yo tampoco ahora puedo trabajar, y bueno, pero ahora mismo estamos aquí, ya yo pues casi de 8 meses, y nada, la providencia de momento ha sido muy duro también tener que estar aquí, estar lejos de la Tierra Santa, pero bueno, al final también pues Dios ha dispuesto las cosas para que estemos aquí y solo Él sabrá por qué. De momento aquí tenemos que estar, nos ha puesto personas alrededor que nos han ayudado muchísimo y bueno, actualmente pues eso, vamos a tener al bebé aquí y eso, o sea, de verdad que o sea, mi vida ha sido como eso, como mucha locura, como mucha entrega, como mucha o sea, ir y venir, viajar, o sea, como muchas cosas que para el mundo pueden ser muy aparatosas, muy difíciles, ¿no? Pero es muy bonito vivir confiando en el Señor. También tienes que trabajar mucho la incertidumbre, porque yo voy planificando mi vida actualmente casi que mes a mes, o sea, y a veces como antes uno, bueno, solteros, pues te lo piensas un poco menos, con un bebé te da un poquito más de incertidumbre, pero al final, o sea, siempre Dios, así sea en el último momento, o sea, siempre está ahí, su providencia está ahí y no nos ha abandonado nunca. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer el día de mañana, obviamente pensamos volver en algún momento, porque sabemos que tenemos una vocación muy especial allá y la gente me pregunta, ¿tú regresarías? Es que yo, si es lo que Dios me pide, pues regresaría, si Dios me pide quedarme, pues me quedo, pero de momento, o sea, como que no tengo un plan trazado porque Dios me ha mostrado que al final me lo cambie o sube o venga o baje, o sea, al final estoy respaldada por Él y mi esposo y yo lo entendemos, entonces es muy difícil, la gente nos ha dicho, mucha gente nos ha dicho que a lo mejor están locos por querer buscar un bebé en las condiciones que están y yo, eso es de verdad que es muy complicado, pero al final a nosotros no nos ha faltado nada, actualmente mi bebé tiene todo y nosotros, la verdad es que todo nos ha venido del cielo y de las personas que están abiertas, o sea, tienen un corazón abierto a que el Espíritu Santo pues les inspire esa ayuda a los demás y yo creo que ha sido, o sea, confiar en el Señor saltándome al vacío creo que es las mejores cosas que me han pasado en mi vida es desde que lo he hecho de esa manera.